Bienvenidos estudiantes del Centro de Educación Integrada de Adultos Sella Quilpué, esperando que estén muy bien y que sea un muy buen año para todos ustedes y para nosotros como comunidad educativa, siempre pensando en las dificultades que tiene el contexto de pandemia. Esperamos que estén muy bien y que puedan ustedes desarrollar al máximo todo su potencial, desarrollar las distintas actividades que nosotros como institución, colegio y profesores queremos desarrollar en ustedes. Eh, esta cápsula, bueno, les cuento, esta cápsula tiene como principal objetivo eh, reforzar, introducir un poco en lo que es el desarrollo de las actividades que se van a desarrollar estas semanas, principalmente pensando en prepararnos para lo que es el ingreso a clases presenciales ya en la segunda semana de abril. Entonces, les quiero presentar más o menos, tratar también de que ustedes puedan interiorizarse en los distintos aspectos y en la metodología de trabajo que tenemos nosotros en el colegio. Bueno, acá les presento el módulo uno, ¿cierto? De lo que es la preparación, el proceso de desarrollo de las distintas actividades para los segundos niveles HC, que principalmente se enfocan en lo que es la historia del mundo, la historia universal, desde sus orígenes hasta lo que hoy día sería el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entonces, obviamente, para poder entender los aspectos más importantes del siglo XX y comienzos del siglo XXI, hay que hacer un breve análisis para poder reconocer cuáles son las principales etapas y cuál es el desarrollo y la evolución histórica de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, principalmente siempre he pensado en que la educación de adulto busca desarrollar distintas habilidades y destrezas que les permitan a ustedes comprender mejor la historia, su presente, siempre entendiendo que el conocimiento histórico es súper importante. El conocimiento histórico se construye a partir de ciertas metodologías, fundamentalmente utilizando el método científico, lo que le da una mayor validez a este conocimiento, a este conocer de nuestra historia, ¿no? Este módulo, ¿cierto? Tiene una duración aproximadamente de 2 semanas y media, aproximadamente, un poquito más. eh, Tiene 3 unidades. Estas 3 unidades buscan explicar principalmente las principales etapas de la historia universal. Recuerden que tenemos la prehistoria, tenemos la Edad Antigua, tenemos la Edad Media, que también se denomina cristianismo y formación de Europa. Está la Edad Moderna, que es la época del humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. Y tras la Revolución Industrial, tras la Revolución Francesa, la construcción, ¿cierto?, de lo que va a ser este mundo contemporáneo, que principalmente se concentra en los siglos XIX-XX, y obviamente nosotros ya estamos viviendo un nuevo milenio, que sería el inicio del siglo XXI. Entonces, este módulo presenta 3 unidades, 3 temas, que parten principalmente con explicar y analizar un poquito qué es lo que es la historia, cómo se construye la historia, cuál es el sentido de la historia, y principalmente ya en la unidad 2 o en el tema 2 trata de explicar cómo se construye historia con la aplicación de método científico, principalmente también eh, cuáles son los orígenes de la historia de la humanidad, las etapas de la historia de la humanidad, y principalmente ya nos concentramos desde el mundo antiguo hasta, bueno, principalmente las primeras civilizaciones, el legado de la antigua Roma, la antigua Grecia, y ya en la unidad 3, ¿cierto? Comienza todo lo que es este proceso de explicar este legado que nos dejan estas grandes civilizaciones que se desarrollaron en el mundo antiguo. Obviamente, después de la caída del Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo, ya aparece lo que muchos denominan como la Edad Media, principalmente donde el cristianismo va a ser
el eje unificador de Europa. Recuerden que la Edad Media va del siglo V al siglo XV después de Cristo. Para eso, el libro organiza, ¿cierto? Hoy día vamos a explicar un poco de qué se tratan las dos primeras unidades, principalmente qué es la historia, el sentido de la historia, y para eso el libro organiza varias actividades. Estas se concentran principalmente en la página 13 y en la página número 15 del libro, en donde principalmente busca que ustedes puedan responder un par de situaciones, un par de interrogantes, en donde ustedes pueden apreciar el valor de su propia historia, ¿no? Ahora, en la página 20-21 hay una comprensión lectora que ustedes pueden ir desarrollando, principalmente que aborda la temática de cuál es la importancia de la historia y el significado de la historia para las personas. ¿Mm? Eso es muy relevante, principalmente porque la historia es un conocimiento que surge a partir de la inquietud del hombre de conocer su pasado, de reconstruir ese pasado. Y obviamente en la actualidad la historia se construye a partir de la aplicación del método científico. En la página 31 y 32 hay una actividad que es la actividad de síntesis de la primera parte del texto, en donde ustedes obviamente tienen que reflexionar, tienen que explicar aspectos más importantes de su propia vida, ¿cierto? O sea, de su propia historia, pero también tratando de entender el significado de esa historia. Ahora, obviamente, la historia se puede construir, y eso es la parte de esta actividad, la parte número 4, donde ustedes tienen que reconocer cuáles son las principales fuentes primarias, secundarias, con las cuales se reconstruye la historia. Es bien interesante porque la historia somos nosotros. La historia, todo lo que nosotros somos en la actualidad, no es de que aparece de un día para otro, es un proceso de construcción de muchos siglos, muchos años, incluso milenios, de surgimiento de grandes civilizaciones, formas de vida, elementos culturales, lenguajes, significados, signos, y eso nos va a marcar principalmente por cómo somos. En la parte, en la unidad 2 o en el tema 2 del libro, el texto se concentra principalmente en que ustedes puedan reconocer cuáles son los principales aspectos de la construcción de la historia como conocimiento. Es por tanto que busca que ustedes puedan entender cómo los distintos historiadores pueden construir el conocimiento histórico, pueden periodizar, ¿cierto? Pueden establecer periodos históricos y sus principales características. Ahí podemos observar en el esquema que está en la parte central de la imagen, eh, las distintas etapas de la historia universal. Tenemos la Edad Antigua, la Edad Media, colocando como punto de cambio esta época renacentista basada también en el pensamiento humanista, en el siglo XV, que va a dar paso a esta edad moderna, y posteriormente ya con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se da paso a lo que es la edad contemporánea, que principalmente se concentra en los siglos XIX y XX. Entonces, los historiadores hacen cronologías para explicar las distintas etapas y periodos históricos. Y eso es lo interesante porque la historia de Chile también tiene un número importante de periodos, parte con el Chile prehispánico, el Chile precolombino, con la época de dominación española, después de la independencia, que sería el eje de cambio, partiría el siglo XIX, que es la construcción del Estado Nacional chileno, la aparición de Chile como república, la inserción de Chile dentro del modelo económico industrial capitalista, y posteriormente ya el siglo XX, que es muy interesante y tiene consecuencias ya un poquito más directas para nosotros. Dentro de eso, uno puede reconocer que las principales eh, etapas de la historia de la humanidad abarcan desde que el hombre comienza a caminar de manera erguida, en dos pies. Recuerden que nosotros somos seres vivos que caminamos en dos pies, o sea, somos bípedos. Entonces, a ese periodo de surgimiento de los primeros hombres hasta la invención de la escritura se denomina la prehistoria. La prehistoria, obviamente, para el caso de Europa,
se denomina la edad de piedra, o sea, estamos hablando del Paleolítico y el Neolítico. Posteriormente, tras la revolución del Neolítico, comienza el desarrollo de los procesos de fundición de metales, y a ese proceso se le denomina la edad de los metales. Ahora, dentro de este proceso, hace 4.000 años surgen las primeras civilizaciones, y estas civilizaciones obviamente van a ser la base de la civilización occidental. Es aquí, por ejemplo, cuando las civilizaciones más cercanas a nosotros sería la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto, principalmente porque es ahí cuando surge la vida en las ciudades. Surge la escritura, surgen las primeras normas, las primeras leyes, y eso después se va a proyectar a lo que es la antigua Grecia y la antigua Roma, que principalmente, si uno, el legado de estas dos grandes civilizaciones antiguas, van a ser fundamentales para comprender lo que es la civilización actual. O sea, piensen que la antigua Grecia se desarrolla la aritmética, la geometría, la filosofía, el teatro, la comedia, la tragedia. Aparecen conceptos como el concepto de educación, el concepto de ciudadano, el concepto de política. Empieza a aparecer grandes teóricos, grandes tratados, grandes textos, ¿cierto? Aristóteles, Platón, Sócrates, que van a marcar la historia de la humanidad. Posteriormente, bueno, surge la civilización, la antigua Roma, que en su primera etapa de la República Romana y posteriormente ya con la construcción de uno de los más grandes imperios de la civilización occidental, que sería el Imperio Romano, ¿no? Que va desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V, cuando caen principalmente por... hay muchas explicaciones, pero principalmente muchos dicen que caen por las invasiones de los pueblos bárbaros. También el cristianismo va socavando los ideales antiguos de la civilización romana. Entonces, nosotros por un lado tenemos la prehistoria, que es el paleolítico, neolítico y la edad de los metales, que eso va de hace 3 millones de años hasta la invención de la escritura. Después de la invención de la escritura, estamos hablando de la escritura cuneiforme en la antigua Sumeria, vamos a dar inicio a lo que va a ser esta edad antigua, donde surgen las primeras civilizaciones, y posteriormente, tras la caída del Imperio Romano, viene la Edad Media, que principalmente se concentra en el desarrollo del cristianismo y la formación de Europa. Esta Edad Media termina con la reforma de Martín Lutero y el descubrimiento de América, y esos dos hechos, esos dos acontecimientos dan inicio a lo que se denomina la Edad Moderna, que principalmente tiene como elemento fundamental el desarrollo del pensamiento científico, el surgimiento del Estado, las monarquías absolutas, el mercantilismo y el absolutismo. Tras la Revolución Francesa, tras la Revolución Industrial, se va a desarrollar en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, lo que se denomina la era de las revoluciones y edad contemporánea, que principalmente se concentra en los siglos XIX, del 1800 al 1900, y el siglo XX, del 1900 al 2000. Hoy estamos viviendo una etapa, ¿cierto?, que es el inicio del siglo XXI, del tercer milenio, y es súper importante estudiar los aspectos más importantes de esta evolución histórica de la historia de la humanidad, del hombre, ¿no?, de las grandes civilizaciones que progresivamente fueron construyendo gran parte de lo que somos en la actualidad. El libro, ¿cierto?, en la página 72, 73, 74, tiene una actividad en la cual, bueno, la primera parte son términos pareados, después hay que completar una breve línea de tiempo, una cronología. Hay un par de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre prehistoria e historia? La número 2, por ejemplo, habla por qué fue importante la agricultura para el desarrollo de las primeras civilizaciones. 3, nombra 3 civilizaciones importantes surgidas en la Edad Antigua. En la número 4 explica algunas características de las civilizaciones surgidas en la Edad Antigua o en la Antigüedad. Y principalmente busca también ustedes desde la pregunta 5, bueno, y después
en el ítem número 4, que ustedes reconozcan los aspectos más importantes de su propia historia. Bueno, estimados alumnos, también estudiantes, les dejo acá también el correo electrónico para que ustedes nos puedan enviar cualquier inquietud, cualquier consulta, las actividades resueltas, para que nosotros podamos leerlas, revisarlas y también para poder retroalimentar a través del correo electrónico. Abajo, ¿cierto? También les dejo el link que es donde uno puede descargar el libro. También vamos a tratar de explicar cómo poder descargar estos libros, pero principalmente está en la página de educación de adultos del Ministerio de Educación, y ahí están los distintos libros que ustedes deberían utilizar en este proceso de formación eh, y de educación para poder retomar los estudios, para poder finalizar la educación, la enseñanza media, que es lo que queremos nosotros y que lo desarrollen de la mejor forma. Así que esperemos que estén muy bien. Un saludo a todos y ya nos vamos a encontrar en otras cápsulas y ojalá nos podamos encontrar en clases presenciales para poder desarrollar los distintos temas que son importantes para el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Así que muy bien, espero que estén lo mejor y bueno, suerte a todos, nos vemos muy pronto.